Ejercicio número 812 de JavaScript. Nos piden que validemos si un objeto tiene las mismas propiedades que otro objeto. Entonces, definamos aquí una función que se llame propiedades iguales. Ok. Entonces, aquí tendríamos dos parámetros. Primer objeto, segundo objeto. Así podemos llamar a esos dos parámetros. Verifiquemos que sea de tipo object. Para ello, nos apoyaremos en el operador unario typeOf. Un operador unario es aquel operador que únicamente requiere de un operando, de un solo argumento. Vale, entonces, si no cumple esa condición que dice que ambos argumentos deben ser objetos, lanzamos un error. Entonces, aquí podemos decir if type of primer objeto distinto de object o type of segundo objeto distinto de object también puede ser fuente de error. Entonces, si al menos uno de esos o ambos argumentos, ambas variables son de tipo, no son de tipo object, lanzamos un error. Aquí escribamos type error. Indiquemos como mensaje de error, ambos argumentos deben ser objetos. Listo, punto y coma. Como ambos argumentos son de tipo object, en esta línea ya tenemos garantizado que ambos elementos de datos que corresponden con las entradas de esta función ya sabemos que son objetos. Podemos entonces averiguar si este segundo objeto tiene las mismas propiedades que primer objeto. Sobre object invocamos el método staticKeys. Pasamos como argumento primer objeto y aquí debemos tener algo en cuenta. Keys retorna un arreglo y como es un arreglo, entonces podemos utilizar el método instancia every para verificar que cumpla esta condición, que este objeto tenga las mismas propiedades que el primer objeto. Entonces, por cada K llave o por cada P propiedad, efectuamos la siguiente comprobación. Segundo objeto, has own property. Pasamos como argumento P. Queremos saber si ese segundo objeto tiene esa misma P propiedad. Si al menos una propiedad de primer objeto no está dentro de segundo objeto, obtendremos false. Eso sería lo que retorna la función every. Entonces aquí podemos probar la función. En caso de que se genere un error, mostramos el mensaje correspondiente al usuario utilizando la propiedad message. Invoquemos la función propiedades iguales. Escribamos una literal de objeto. A igual a 1, B igual a 2. Ese es el primer objeto. Escribamos acá A igual, digamos, a 100, B igual a 200. Esto debe retornar true. El segundo objeto, tiene las mismas propiedades que el primer objeto, las propiedades A y B. Ejecutamos y efectivamente obtenemos true. Dupliquemos esto. Acá agregamos un salto de línea. ¿Qué pasa si aquí agregamos la propiedad C? ¿Esto qué retorna? Va a retornar false porque este segundo objeto no tiene la propiedad C.
Ahí está. Ok. Dupliquemos estas líneas, bajemos un poco. Ahora, si nosotros agregamos, dejemos únicamente dos propiedades en el primer objeto y acá dejamos la propiedad C igual a 300. Esto retorna true porque podríamos decir que las propiedades del primer objeto es un subconjunto de las propiedades del segundo objeto. El segundo objeto tiene todos estos elementos, esas propiedades. Obtenemos true. Ok. La función falla, por ejemplo, si acá en lugar de pasar un objeto, pasamos, por ejemplo, una regla. ¿Sí? Esto retorna error, muestra error. Bueno, acá porque estamos obteniendo false. False. A ver. Debe ser que está. A ver, voy a hacer una prueba aquí. Type of. Si coloco aquí un arreglo, puede ser un arreglo vacío. Esto retorna object. No, debe ser de tipo, exactamente de tipo object. A ver si podemos hacer lo siguiente. Voy a especificar aquí. Abro paréntesis, antes colocamos el operador de negación. Entonces, primer objeto, instance of object. Vamos a ver si con eso resolvemos el caso de este argumento. Ejecutamos, seguimos obteniendo false, porque no, aquí debería generarse este error. Hagamos lo siguiente. Definamos acá una función que se llame objeto estándar. Entonces recibiremos aquí un parámetro, especifiquemos un parámetro que se llame objeto. Y efectuamos la siguiente operación. Con la sentencia return sobre object utilizamos prototype. Y sobre prototype utilizamos la propiedad toString. Y finalmente invocamos call. A call le pasamos como argumento el objeto. Finalmente comparamos respecto a esta literal object. Entonces hagamos lo siguiente aquí, quitemos todo esto. Acá invocamos la función objeto estándar, pasamos como argumento primer objeto o invertimos el valor de verdad, segundo objeto. Creo que con eso ya solucionamos. A ver, ejecutamos y ahora sí aparece el mensaje de error para este caso. Estamos pasando en el primer argumento un arreglo. Y lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, aquí en el primer argumento sí dejamos un objeto, pero en el segundo no. Acá indiquemos, por ejemplo, mapa, new map. Eso también genera error. Ejecutamos y ahí está. Genial. Hemos construido la función propiedades iguales que nos permite verificar si un objeto dado tiene las mismas propiedades que un primer objeto. Se comparan las propiedades y se determina si este segundo objeto tiene los mismos atributos o propiedades que este primer objeto. Hasta la próxima.